Gracias por venir, Pablo. Un placer No, un tenerte placer. aquí. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, lo primero para preguntarte es cómo se siente esta noche posterior a conocer la sentencia, a conocer la condena a Julio De Vido. Es una noche especial porque, digamos, se termina un ciclo, pero empieza otro. Se termina un ciclo de mucha espera, de un juicio que duró 1 año y 1 mes, esperando esta sentencia que nosotros esperamos desde el mismo momento de la tragedia, porque para nosotros De Vido siempre debió estar en el grupo de los procesados. En el primer juicio no se logró la cantidad de pruebas suficiente, se decidió elevar a juicio sin Julio De Vido. En la causa 11.1 se extrae una cantidad de testimonios que le habilita al Tribunal Oral Federal número 2 a decirle al juez Bonadío: reabra la investigación sobre Julio De Vido porque hay suficiente prueba en su contra. Eso sucede y se llega al inicio del juicio. Entonces, digamos, es algo, De Vido es un apellido que estuvo dando vuelta desde el primer día. A nosotros nos fue muy difícil hacer entender que no es que estábamos avalando la impunidad de De Vido, sino que estábamos avanzando contra quienes ya había suficiente cantidad de pruebas para avanzar. Y acá estamos. Acá estamos, en el país donde nos decían muchas veces nunca pasa nada y no va a pasar nada y ustedes están haciendo todo esto, qué pena porque nunca va a pasar nada, y nosotros decíamos va a pasar, va a pasar, va a pasar. Finalmente ha pasado, finalmente ha pasado. ¿Cuánto crees que influyó lo que marcábamos recién, ¿no? La presión social movilizada por todas las convocatorias que hicieron ustedes mismos? Yo creo que fue central. Yo creo que fue central y fue una cosa de una empatía muy grande al principio y de una sinergia posterior. En este sentido, todo el mundo se dio cuenta que le podía haber pasado a cualquiera. Claro. Y a medida que nosotros íbamos recibiendo esa empatía social, nos dábamos cuenta que atrás nuestro o al costado cada vez había más gente y cada vez nos daba más fuerza. Y por eso el primer acto muy chiquitito fue, alcanzaban las 3 escalinatas de la catedral. Claro. Y al año siguiente la Plaza de Mayo estaba llena con nuestros carteles de justicia y se repitió por 3 años. Y después seguimos, no nos entregamos nunca, somos gente absolutamente normal que ha hecho de la dignidad y de sus principios y de la búsqueda de justicia un horizonte al que caminamos y al que logramos acercarnos en vez de que se alejase cada vez más. Claro. Vos hablabas de empatía recién a propósito de la población, de la ciudadanía, de cada uno de los que se dio cuenta que podrían haber sido ellos mismos los que estuvieran en el lugar de ustedes o en el lugar de las víctimas. Sí. Y pensaba en la falta o la carencia de empatía por parte de los condenados y en particular del exministro De Vido. No hubo un solo momento en el que apareciera consternado por lo que había pasado verdaderamente o disculpándose por lo que pudiera haber sido su responsabilidad. No pasó, digo esto públicamente, ¿en privado tampoco ocurrió? No, nunca hablé con De Vido y ojalá nunca tenga esa desagradable experiencia. De hecho, De Vido, el día que le saca la concesión a los Sirigliano, obviamente posterior a la tragedia y habiendo podido habérsela quitado 3 veces por la cantidad de multas acumuladas en su contra antes de la tragedia, no la nombra. Habla de incumplimientos, habla de cuestiones relativas al contrato que él mismo debía haber ejecutado porque era la autoridad de aplicación de los contratos de servicio ferroviario, acción que omitió deliberadamente y que hoy lo hace ser un corrupto condenado. Sí. Nunca, pero eso fue una línea del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la tragedia de Once nunca sucedió, y si sucedió, esa gente no merece nada de nosotros, porque es demasiado digna, porque no acepta nada de nosotros, porque no los podemos comprar. Entonces, bueno, dado eso, no existen.
bueno, la ciudadanía y la justicia se encargó de demostrarle no solo que existimos, sino que además sus funcionarios son los responsables de la muerte de 52 inocentes, y ahora lo decimos porque lo ha dicho la justicia además. Claro. El otro día dialogábamos con otro de los abogados de las víctimas y le preguntamos sobre si, así como cuando fue el juicio de Jaime después avanzó sobre su superior, el máximo responsable en un gobierno no es un ministro, sino que es el presidente. Y después recordábamos que Julio De Vido, cada vez que hacía un anuncio sobre los ferrocarriles, decía por expresa disposición de la presidenta de la Nación. Sí. Y ahora, más que nada, con todo lo que surgió con el tema de los cuadernos. No te digo en este caso, pero ¿crees que esto puede llegar a ser una prueba que pueda ser aportada a las otras investigaciones? Porque hay desvíos notorios y que hoy parece que esos desvíos iban sí, a ese lugar. Sinceramente, nosotros hemos estado muy abocados a lo que es la causa 11. Claro. El constante señalamiento a la presidencia, a la expresidenta, nada, tenía que ver con un culto a la personalidad que han rendido de manera constante los funcionarios, ¿no? Parece que si no nombraban a la expresidenta, los retaban. Muchas veces nos han preguntado sobre si la responsabilidad terminaba en Julio De Vido, y la realidad es que el contrato de explotación ferroviaria pone a la autoridad de aplicación en el Ministerio de Planificación, claro, digamos. Entonces no había elementos concretos desde lo judicial y desde lo contractual para señalar más arriba, la digamos, responsabilidad penal de la expresidenta. Claramente hay una responsabilidad civil de abandono hacia nosotros, hacia los 800 heridos, hacia todo el daño que causó semejante desastre. Y uno recuerda hasta los chistes posteriores, ¿no? Sí. En otras obras. Sí, chistes siniestros, sí, terrible, ¿no? Terrible. Chistes siniestros, y tan siniestro como las últimas palabras de De Vido hoy, que claro, sinceramente, habiendo podido elegir lo que hizo el otro condenado, que fue, inclusive te diría que hasta nos agradeció a los familiares, porque este año y pico convivimos a metros y nunca hubo ninguna actitud hostil de ninguna índole. Claro. Bueno, De Vido entró en ese mundo tan especial en el que vive el ministro y en el que ahora, teniendo tanto tiempo, podrá repensar o no, y será de la clase de personas que aun cuando la justicia y la vida le demuestran que las cosas no son como cree, insiste en que sí son como él cree. Allá él y su psiquiatra. Hay parte de lo que decías que nos deja pensando en actitudes terribles, sobre lo terrible que ocurrió y que les tocó vivir, y que tiene que ver con esto que vos decías de la honestidad de los familiares y de la imposibilidad de comprarlos. Entendemos que hubo algunos acercamientos y algunos intentos. Eso fue en los primeros tiempos, intentaron buscarlos para ver si podían arreglar de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó en ese contexto más privado, más detrás de escena de lo que nosotros íbamos viendo y a lo que ustedes, por supuesto, rechazaron de plano? Sí, la verdad es que hubo de todo, pero la verdad es que a esta altura yo preferiría no hacer demasiada referencia a eso. Sí decir, porque para mí es importante decirlo, que aquellos familiares que accedieron a acuerdos extrajudiciales por necesidad de dar un paso adelante y tratar de olvidar lo que había sucedido, porque no pudieron seguir, porque no les dio la fuerza, por X motivo, a mí me gustaría que se sientan incluidos en este logro, aun cuando no pudieron, porque quien no pudo no fue porque no quiso, simplemente porque no pudo. Y si no se puede forzar una decisión tan personal y tan imposible de evaluar desde el lugar propio. Entonces, nuestro acompañamiento es para
todas las familias de los fallecidos, los que estuvimos desde el primer día y seguiremos estando, y los que por X motivo no pudieron o no quisieron, para los 800 heridos, y para todos los que a lo largo del país nos acompañaron desde el primer día, y desde afuera también, desde el exterior nos llegaba nuestro cartel de justicia traducido al idioma en el que las comunidades argentinas vivían. Entonces teníamos nuestro logo de justicia escrito en un montón de idiomas, y eso era maravilloso, y es una de las cosas que yo les decía, que decíamos, hey, mirá lo que está pasando. Alguien que vive en Suecia nos manda su cartel, alguien que vive en Holanda nos manda su cartel. Y eso era muy, muy emocionante. Entonces, todo eso ha hecho que lleguemos al día de hoy, renovando las fuerzas para la instancia de casación, para apelar, digamos. Para apelar el sobreseimiento de debido, y para que se dé, como en el caso del 11.1, que en la instancia de casación Ricardo Jaime fue incluido cuando había sido sobreseído en Estamos primera hablando instancia. del estrago, ¿no? Del estrago culposo, exactamente. Uno tiende a creer que cuando se aboca demasiado a algo, cuando se llega a esa meta, es como si se apagara un aire acondicionado de los viejos, ¿no? Como que se produce una especie de vacío. Sí. Ya parte de la respuesta me la adelantaste con lo que viene en casación. Sí. Pero, ¿cómo sigue la vida cuando ya se alcanzó la meta de la justicia? Y bueno, eso es una pregunta que iremos desandando todos los días. Siempre hay motivos, siempre hubo motivos para seguir. Lucas no hubiese permitido que yo me muriese con él, básicamente porque Lucas no está muerto. En el corazón de todos los que lo conocimos, Lucas está absolutamente presente, y porque siempre hay motivos para seguir, porque hay amores, porque hay vida, porque atrás del dolor tiene que haber necesariamente la instancia de sanación para que el dolor no te mate, para que el dolor no te coma, y eso es renovarse en la vida todos los días. Hubo un gesto hermoso recién que nuestra gente no lo vio, pero estaba incorporándose Leonardo Menghini, que además es el hermano de Paolo, representante legal de parte de los familiares. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Al contrario, perdón por la demora. No, debe ser, imaginamos también una doble instancia compleja a la hora de elaborarla internamente, ¿no? Pensar en el trabajo tuyo como abogado y en las cuestiones más frías de la ley, pero a la vez con lo que significa ser tío de una de las víctimas. Porque ¿no? generalmente uno tiende a pensar en los médicos, ¿no? Que un cirujano no puede operar a un pariente porque pierde la frialdad. Yo tuve una experiencia, había sido mi abogado en mi divorcio. Bueno. ¿Y cómo resultó? ¿Cómo fue eso? No, soy muy amigo de mi ex. Muy bien. Sí. Estuvo bien. No, la verdad, hablando en serio, sí, lo que pasa es que cuando nosotros arrancamos con esto no tuvimos otra opción, digamos. Nos vimos solos, nos vimos rodeados, nos vimos atacados, no confiábamos en demasiada gente y nos cerramos en nosotros mismos, que sabíamos que era un círculo donde no iba a entrar otra cosa que no sea nuestra voluntad de encontrar justicia. Claro. Después hubo momentos más fuertes que otros, que uno los va reservando para su propia intimidad, para compartir y con la familia, y los momentos de dolor están y siguen estando. O sea, el dolor no se va, la condena, no, ya lo había dicho Paolo, no apaga el dolor. Genera cierta tranquilidad y uno también trabaja para que las cosas cambien, pero yo aprendí, digamos, a fuerza de llanto, a fuerza de apretar los dientes, y sobre todo cuando dejé de ser el abogado de la familia Menghini para empezar a ser el representante de un grupo de familias, y después pasé a ser la cabeza de querella, y después pasé a ser el único que acusaba. Claro. Entonces eso fue mutando y uno fue sumando responsabilidades y poniendo esa mochila. Pero pensaba en esto último que decís sobre cargarte esa mochila y ser la única representación de la querella. Digo, ¿qué sentiste en el momento de enfrentar a tipos como Julio Devido? Porque había que estar ahí parado con la certeza de lo que uno estaba haciendo para saber que podía resultar
favorable. Yo creo que digamos, el momento que nosotros decidimos enfrentar a Debido es cuando decidimos en el primer juicio, que te ubico, septiembre del 2015, antes de la segunda vuelta. Claro. O sea, ni siquiera, digamos, con la certeza de que iban a dejar de ser gobierno. En ese momento nosotros pedimos condena para los que ahora están detenidos, pero además pedimos que se traigan las fotocopias porque consideramos, y lo decimos en el alegato, considerábamos que había aparecido prueba que marcaba la responsabilidad de Debido, al menos en la administración fraudulenta, pero con el convencimiento que aún mantenemos de que también tiene responsabilidad en el estrago. En ese momento fue cuando, digamos, la decisión fue tomada. Después la justicia nos acompañó en ese periodo de extracción y después los procesos fueron más, digamos, naturales, digamos. Claro. Pero en ese momento hubo que tomar la decisión. Una decisión que nosotros ya veníamos madurando. Nosotros habíamos dicho que la responsabilidad de Debido iba a aparecer en el primer juicio antes de que el primer juicio empiece. Así que teníamos un convencimiento porque lo que nosotros decíamos siempre era que para que las cosas pasen tenía que haber... pasaran, en realidad, tenía que haber un descontrol del servicio. Y ese descontrol partía de la cabeza, porque lo que había era una gran falta de control para que se pueda ir la plata del Estado a los bolsillos que no corresponde. Doy por sentado que nunca, por cuestiones lógicas, nunca tuviste una causa de esta magnitud y Dios quiera nunca te vuelva a tocar. Sí, creo que nadie la tuvo. La verdad es que, porque aunque las causas por corrupción son realmente muy engorrosas, acá está en juego la vida de la gente, digamos, sí. y en cualquier cuestión de causa de corrupción que vos veas no vas a encontrar tanta sensibilidad ni tanta, digamos, tanto Salvo cuestión AMIA, social. digamos, pero es otra instancia completamente distinta. Sí, ¿no? ¿Cuánto de este resultado final surgió de propuestas de la querella? En realidad, la verdad es que nosotros en el primer juicio fuimos la única querella que avanzó en la búsqueda de la responsabilidad por ambos delitos al momento de generar la prueba. Después la prueba estaba y el fiscal pidió. Ahora, ¿qué me vas a decir? Mira, yo te voy a marcar un momento que sí es un momento muy personal y que tiene que ver con el trabajo nuestro en el juicio. Nosotros avanzamos, llegamos a la causa cuando Bonadío ya había hecho una pericia. Y esa pericia estaba totalmente comprada por TVA y esa pericia decía que el motorman no había frenado el tren. Y una pericia con un montón de vicios y nulidades. Y de hecho, nosotros tuvimos que trabajar en el juicio para rebatir esa pericia. Y hay un momento donde había un perito, que era el perito de la CNRT, que estaba sosteniendo lo insostenible. Ese perito se fue investigado por falso testimonio y aún tiene la causa abierta. Pero en ese momento yo lo fui llevando con un montón de preguntas y lo fui encerrando, digamos, legalmente hablando. Sí. Y en un momento quedó expuesto a tener que decir la verdad. Entonces yo le pregunto si las muertes eran producto del choque o producto del acaballamiento. Y él tomó aire y me dijo del acaballamiento, doctor. Y ese día yo volví a mi casa y le dije a Cecilia, que es mi mujer, le dije, hoy logré las condenas. Claro. Y te estoy hablando, y ese momento fue marzo del 2015, faltaban 9 meses para las condenas. Impresionante. El acaballamiento es lo que hablábamos antes, ¿no? Recién, esa nube de polvo que era óxido, que demostraba que no había mantenimiento. Claro. Porque con esa, digamos, a partir de esa respuesta, digamos, que era clara, lo que nosotros empezamos a trabajar en que los muertos eran resultado del estado del tren y no del choque. De la corrupción, digamos. Del estado en que la corrupción lo había puesto. Claro, quiero preguntarle a Pablo sobre estas situaciones que, por supuesto, para Leonardo forman parte de su trabajo en términos de su trabajo de abogado y demás. Digo, pero cuando te llegaba esta información, el convencimiento que él tenía de en este momento, hoy logré las condenas. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se hace para manejar las ansiedades? El hecho de que a lo mejor las cosas no salen exactamente como uno quiere que salgan. ¿Cómo se trabaja todo eso? Lo que pasa es que, digamos, o sea, yo tenía una confianza absolutamente ciega. Entonces, aun cuando a veces decía, ¿de qué le está preguntando? ¿Por qué le está preguntando tanto? Claro, ¿a dónde iba con todo Leo hacía pi y daba toda una vuelta y en la última pregunta yo entendía. Entonces decía, era lo estaba rinconando para no quedar. Era por eso. Como un poquito lo conozco y sabía de su capacidad y de su idoneidad y del compromiso de sangre puesto en esta causas, tanto en el 11.1 como en el 11.2, era a veces descansar excesivamente, porque también para él fue muy duro
porque si bien compartió la causa uno con algunos profesionales que adhirieron a la querella, la segunda fue un mano a mano de Leonardo Menghini contra Emiliano Rusconi y su equipo, Claro, digamos. claro. También estaba la Oficina Anticorrupción, pero claramente era las víctimas contra los victimarios. Y la verdad es que hubo muchos momentos realmente de mucha tensión, y que Leo siempre se encargaba de explicarnos a nosotros: quédense tranquilos, o sea, lo que dijo tal lo rebatimos de tal manera, y lo que dijo cual lo rebatimos de esta otra manera, Claro. porque muchas veces nosotros, sin conocer de derecho, y decís, uy, nos están arrinconando, y si esto no es así como pensamos, y él salía y decía, no, muchachos, ¿se acuerdan de la primer causa cuando aquel día aquel perito dijo, sí, cierto? Bueno, quédense tranquilos. Claro. Entonces ahí nos bajaba la tensión y la ansiedad. Bueno, todo esto pasó hoy y ya se les nota un poquito en la cara. Sí, seguramente. ¿Va a ser una noche distinta? ¿Van a ser días distintos? Yo creo que mañana seguro va a ser igual que hoy, pero nada, como te decía, lo que sí empieza es, ahora pasarán 2 meses hasta que el tribunal lea los fundamentos, que va a ser el 10 de diciembre. El ¿no? 10 de diciembre están los fundamentos, después vendrá la apelación. Nosotros ahí ya tenemos un camino recorrido muy similar con Jaime. Claro. O sea, Jaime se fue de la primer condena, absuelto por el estrago y condenado por la administración. Nosotros fuimos a casación, le mostramos los elementos, y casación hizo algo que habitualmente no hace, que es revocar un fallo. Y lo trajo Jaime al estrago. Entonces Claro. nosotros confiamos en que vamos a volver a recorrer ese camino y vamos a tener el mismo resultado. ¿Que sería una pena de cuánto? Que Claro, se eleva. si lo incluyen en el estrago, seguiría a los 10 años que habíamos pedido nosotros cuando requerimos condena. Pero te cierro algo. Nosotros el otro día, y esto creo que va a pasar hoy, no solo en nuestra casa, sino en la casa de los demás familiares, que son en un punto familia. Tenemos un chat que es más activo que el de los Menghini, seguro. Y el otro día me preguntaban cómo vivimos nosotros las detenciones. Sí. Y yo conté mi experiencia, que mi experiencia fue apagar la tele y ir a agarrar el celular y entrar al chat y empezar a hablar con todos los demás familiares que iban recibiendo noticias y qué les estaba pasando. Y porque la verdad es que es lo que realmente nos termina importando en esto, digamos, es lo que nos pasa a nosotros como Así es. personas, que sabemos que el dolor no va a volver, pero sabemos que estamos marcando un hito para que la justicia a partir de ahora se tome en serio la corrupción. No, y de hecho, sí. una cosita más. Ese día, nosotros podríamos haber ido a Comodoro Pi con las banderas y con los carteles a esperarlos, Es verdad. a que se entregaran y a verlos entrar. Sí, sí. Y la verdad es que estábamos cada uno haciendo lo que Con estaba sus haciendo. Yo estaba trabajando, Leo lo mismo, había familiares que estaban en su casa, habían otros que estaban llorando delante de la televisión. Y sinceramente elegimos que la justicia hiciese lo que tenía que hacer. No era el momento para ir Claro. a buscar a nadie. Posiciones que no Era el tenían nada que momento ver. para o si no, digamos, encontrarnos. o sinceramente a ponerse, digamos, una medalla que la verdad no es para la que nosotros lo hicimos. Me llama un periodista y me dice, ¿ustedes están por acá? Y le digo, ¿para qué voy a ir? No Claro. tengo nada que hacer. Claro. A que me hagan nota voy a ir, a pararme Claro. una escalinata y que me pongan 5 micrófonos. Y No. no es algo que estamos buscando. Para ambos, el agradecimiento en primer lugar por haber venido, por estar por aquí en favor. un día tan especial Un placer. como hoy. Y por supuesto para todos los familiares el abrazo desde aquí, el acompañamiento como Gracias. siempre, Gracias. por la valentía, por la constancia, por haber puesto esta búsqueda de justicia por anticipado por delante del dolor inclusive en muchas ocasiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un camino que esperemos que cuando llegue el momento de que casación se expida, como decía Leo, nos termine dando la razón. Pero bueno, hoy a descansar tranquilos con que nada. Sí, hay un delincuente que está pagando condena, digamos. Así es. O sea, no Así es ni más ni menos que eso. Ni más ni Cuando menos nosotros que decimos eso. es un país mejor, y sí, si hay un corrupto que no va a poder ejercer la función pública nunca más, y bueno, bienvenido sea, tenemos un país, nos podemos sentar a mirar con un poco de esperanza el futuro. Gracias a ambos una vez más. Un placer, buenas noches.